Buenas tardes. Bueno, esta exposición va a ser un poquitín distinta porque la verdad es que este tema lo preguntan mucho, pero la verdad es que hacer resumen y luego diapositivas quita mucho tiempo y tengo que finalizar el manual de reumato porque llevo como un mes en este manual. Y tengo que pasar rápido al de ortopedia y finalizar el resto de manuales. Bueno, repasar los que ya tengo listos porque ya van a empezar los exámenes. Bueno, amiloidosis es un tema que preguntan mucho y realmente había querido estudiarlo a detenimiento, pero la verdad es que viene en un apartado del capítulo de MIR horrible. O sea, los temas que están en este apartado son tenaces, pero el que más preguntan es amiloidosis, que dentro de lo que cabe es el que menos dificultad tiene, pero sí es una enfermedad bastante complicada. Sin embargo, pues vamos a verlo a través de un resumen que hice, más o menos ahí 3 páginas, yo creo. Su definición, cómo manejarla, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que la amiloidosis es un grupo de enfermedades, no hablamos solo de una enfermedad. Esta va a ser de una causa desconocida y consiste en la formación de un mal plegamiento de proteínas formando un depósito, que el depósito, pues como su nombre lo indica, se llama amiloide. En este caso, este depósito tiene la capacidad de destruir y sustituir tejidos, en este caso órganos que afecten su parénquima. El amiloide tiene un componente constante llamado el componente P. Dependiendo del tipo de componente P, vamos a tener distintos tipos de amiloidosis. Y recordar que pues realmente en estos pacientes los órganos que más se ven afectados, el más frecuentemente afectado es el riñón. Es por eso que siempre que ustedes estudian nefrología, una de las causas más frecuentes de afección o de falla renal es la amiloidosis. Y también, dependiendo del tipo, la región cardíaca. Pero pues esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos. Entonces, hay muchos tipos de amiloidosis. Dentro de los principales están las primarias y las secundarias. Las primarias, como su nombre lo indica, no tienen una causa definida, vienen de manera genética o autoinmune, y en este caso tenemos una afección de la cadena ligera. Suele ser más frecuente, este es el tipo más frecuente en el lado occidental, donde estamos nosotros, y se asocia frecuentemente a mieloma múltiple. Es importante que tengan en cuenta que el mieloma es una enfermedad que está muy estrechamente relacionada con esta patología, porque suelen preguntarlo muchísimo también. Característica de esta, existe una coloración que es la rojo Congo positiva. Por eso, cada vez que ustedes les mencionen esta coloración, piensen directamente en la sospecha de amiloidosis, ya que en varios manuales he notado que esta pregunta siempre está. En el de nefrología está, en el de cardiología está, en el de reumatología obviamente está, y en el de dermatología también está. Entonces, chicos, cuando les hablen de coloración rojo Congo, piensen en la amiloidosis directamente porque es un gatillo mental bastante clave. La secundaria es aquella que viene por parte de enfermedades, pues obviamente que la producen. En este caso tenemos la enfermedad inflamatoria crónica. No se preocupen por los abreviativos, yo sé que no los entienden, pero pues ahí más o menos los van entendiendo. Como puede ser la TBC y la lepra, y inflamatorios crónicos, como puede ser la artritis reumatoidea. En este caso, en las secundarias, las enfermedades que las producen son crónicas, siempre son crónicas, tanto las inflamatorias como las infecciosas. Cuando ustedes les hablen de los, digamos, pues no de los fenotipos, sino del tipo de amiloidosis, dependiendo del componente, las primarias se denominan AL y las secundarias se denominan AA. Entonces, ténganlo en cuenta. La heredofamiliar también tiene un componente AA, pero por lo general nosotros hacemos la correlación de las letras a primarias y secundarias, no más. Sin embargo, la heredofamiliar también se considera dentro del grupo de las AA. En este caso, tenemos que, esta es importante porque esto lo recalcan mucho en el manual, la fiebre mediterránea familiar, una enfermedad que pues realmente rara vez se diagnostica, pero que siempre tengan en cuenta que está relacionada a la amiloidosis heredofamiliar. Y en este caso tenemos también la polineuropatía amieloide familiar. Como se dan cuenta, pues ambas son familiares. Y en el caso especialmente de la polineuropatía amiloide,
se relaciona a un gen llamado transirretina. Este gen es importantísimo porque más adelante en el tratamiento vamos a ver que para las amiloidosis que tienen afección de este gen se requiere de un medicamento especial con un nombre un poquito peculiar. Seguimos con los tipos, como les dije eran varios. Tenemos la focal. La focal es aquella que ocupa espacio dentro de los tejidos. Estas se denominan AE. Y en este caso se asocian enfermedades endocrinas, como cuáles: cáncer de tiroides, cáncer medular y con depósitos intracitoplasmáticos. También es importante que hay algunas que se asocian a envejecimiento, otras que se asocian a hemodiálisis o diálisis peritoneal, y también tenemos que en las de hemodiálisis crónica y diálisis peritoneal hay depósito de beta 2 microglobulina. En la cutánea, dicen que se caracteriza por ser localizado sistémica, pero por lo general la cutánea depende mucho del sitio y de las lesiones que produzca. Entonces, la cutánea se subdivide en tres. Tenemos la macular, que es una mancha gris muy pruriginosa en la parte de la espalda. El líquen amieloide, que es más frecuente y consiste en pápulas verrugosas serias agrupadas en la cara anterior de las piernas. Y es bastante pruriginosa. Les recomiendo mucho buscar la imagen de un líquen. Es importante saber la diferencia de una psoriasis. Esto pues lo ve más a profundidad en el manual de dermato. Pero por lo general cuando hablan de lesiones cutáneas, lo que más preguntan en los exámenes son imágenes. Entonces, para que porfa la revisen. Y la nodular, que puede ser localizado sistémica. Respecto a la clínica, normalmente hay crecimiento tanto del hígado como del vaso, una hepatoesplenomegalia. Y tenemos característico síndrome nefrótico, elevación de fosfatasa alcalina, elevación de GGT y la insuficiencia renal. Esta suele ser la clínica general pues de todas. Importantísimo lo de la parte del síndrome nefrótico, ya que el paciente va a tener una proteinuria muy marcada. Listo. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente en la primaria. Suelen ser la que más pregunta. Como les había dicho, se asocia a discrasias sanguíneas y es importante tener en cuenta y hacer el diagnóstico de que puede estar asociada con un mieloma múltiple por las afecciones sanguíneas que puede llegar a producir. En este caso tenemos una enfermedad que afecta varios órganos. Entonces vamos a tener un paciente que suele asociarse también con Sjögren, aunque lo característico en los ojos del paciente es que va a tener una equimosis periorbitaria mapache. También vamos a encontrar una macroglosia. Antiguamente la macroglosia se consideraba patognomónica. Sin embargo, la macroglosia solo se encuentra en el 10% de los pacientes. ¿Es característica? Sí, pero no es patognomónica. Tenemos también el líquen plano, como ya les había dicho, ronqueras y pápulas que se pueden extender desde el cuello hasta la cara, nódulos pulmonares, una insuficiencia cardíaca. También en el corazón hay varias afecciones muy importantes. Como les había dicho, las causas de muerte son principalmente cardíacas y renales. Renales para la adquirida y cardíacas para la primaria. En el caso de las cardíacas, aparte de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener una miocardiopatía restrictiva con una insuficiencia cardíaca por infiltración cardíaca. Y en este caso, cuando hablamos del infiltrado cardíaco, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que se va a encontrar un centelleo moteado glandular. Esto es bastante característico de esta enfermedad. El centelleo moteado glandular es de las preguntas que más realizan en los manuales. Síndrome de túnel del carpo, bastante característico también. No es obviamente patognomónico tampoco, porque para síndrome de túnel del carpo tenemos muchas enfermedades autoinmunes, pero es importante que lo tengan en cuenta porque sí lo tienen. Respecto a la parte del riñón, ya les había dicho, lo más característico es el síndrome nefrótico. Y esto más o menos desglosa el cuadro general de un paciente que sufre de amiloidosis. Recomendarles mucho, por favor, por lo menos de las manifestaciones más importantes: la equimosis de mapache, la macroglosia, el centelleo moteado glandular del corazón y la parte renal, el síndrome nefrótico, y pues obviamente el túnel del carpo. Con esto yo creo que ya sacan el diagnóstico, no tiene más ciencia, realmente no es tan complicada la clínica. Lo realmente difícil, como vamos a ver más adelante, es tanto el diagnóstico como el tratamiento, que son largos. Pero bueno, en fin. Vamos con el diagnóstico. Entonces,
Normalmente nosotros lo que hacemos es tomar una muestra tisular, puede ser del tejido subcutáneo tanto gingival como de la grasa subcutánea abdominal. Y también podemos tomar una biopsia que puede ser o del riñón o a nivel rectal. No me pregunten por qué a nivel rectal, así lo dice el manual. Pero esto es lo que nos va a dar finalmente el diagnóstico. Reactivo que utilizamos es rojo Congo, pero ojo, porque el rojo Congo produce una birrefrigerancia verde. Es decir, si a ustedes les preguntan qué color produce el reactivo de rojo Congo, no produce rojo, produce verde. ¿Listo? Esto es, piensen más bien en la amiloidosis como una enfermedad navideña, rojo y verde. Pero sí es importante, la coloración es rojo, pero la reactividad es verde. ¿Listo? Y es importante que otros exámenes que podemos hacer. Factor X, ¿por qué? Bueno, factor X no, factor 10. ¿Por qué el factor 10? Porque suele disminuirse. Beta 2 microglobulina también se utiliza. Estudio proteico de cadena ligera, porque ya vamos a ver más adelante que la cadena ligera es algo que hay que procurar disminuir lo más rápido posible en el tratamiento. Troponina, ProBNP, pues por la parte de la afección cardíaca. Radiografía de abdomen, un electrocardiograma. Característico del electrocardiograma en los pacientes que sufren de cardiopatía es de muy bajo voltaje, casi no se capta. Y tenemos el ecocardiograma, electromiograma, endoscopia, serie ósea, en fin. Esos ya son más como exámenes dependiendo de la frecuencia de las enfermedades que tengamos y de las manifestaciones que tenga el paciente. Y la famosísima transtirretina. ¿Listo? Esta es importante para la heredo familiar, como lo habíamos visto antes. ¿Qué podemos esperar? Bueno, tenemos también que el paciente va a tener un componente M-sérico predominantemente de IgG. Es decir, la IgG va a estar presente en el 32% del paciente. La cadena ligera más frecuentemente encontrada es la lambda, lambda 3.2.1. Las células plasmáticas también se van a encontrar en el recuento de médula ósea. Es muy importante que en amiloidosis se van a elevar mucho la parte de las células plasmáticas, pero si llegamos a un porcentaje del 20%, tenemos que hacer tanto diagnóstico diferencial como asociación con el mieloma múltiple. Esto, pues obviamente es en una muestra de médula ósea. Y la trombocitosis y el déficit de factor 10. Respecto al tratamiento, el tema con el tratamiento es que se utilizan medicamentos que la verdad yo no había escuchado antes, pero que hay que saber porque suele ser de lo que más preguntan. Entonces, nos vamos a enfocar en la AL nuevamente, en la primaria, que suele ser la que más, digamos, estudios y preguntas tiene. Dice que tenemos que reducir la producción de cadena ligera monoclonal, que esta es pues la causa principal de la patología. En este caso, el tratamiento de primera línea, que siempre suelen preguntar el de primera línea, es el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, precedido de Melafan, que es un medicamento. En este caso, este trasplante se puede realizar en la mayoría de los pacientes, pero está contraindicado en pacientes con afección cardíaca grave. Es decir, si el paciente tiene muchos estudios que muestran una insuficiencia cardíaca muy severa, no podemos realizar este trasplante. Pero tenemos alternativas de tratamiento, que en este caso tenemos el bortezomib, que es un inhibidor de la proteasoma y se utiliza con dexametasona. Se van a dar cuenta que todos los pasos del tratamiento se combinan con dexametasona. La dexametasona es muy útil en este tipo de pacientes. Y ese bortezomib se puede utilizar también asociado a la dexa y asociado adicionalmente a la ciclofosfamida y al melafán. Es decir, un combinado bastante marcado de medicamentos para resolver lo más rápido posible la producción de cadenas. ¿Que es muy agresivo? Sí. ¿Son inmunosupresores? Sí. Pero como se dan cuenta, la producción de la enfermedad se produce por las cadenas y hay que reducirla lo más rápido posible. ¿Qué más alternativas hay? Melafán con dexametasona. ¿Qué más alternativas hay? Los inmunomoduladores, que está la lenalidomida y la pomalidomida, que también se asocia con dexametasona. Finalmente, la amiloidosis secundaria la tratamos pues tratando la enfermedad de base, esta no tiene mayor ciencia, y la amiloidosis por transtirretina, que ya les había dicho, la transtirretina tiene un medicamento especial que es este, el tafamidis. Suelen también preguntarlo mucho, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Respecto al pronóstico, tenemos que el paciente, pues realmente con la primaria, tiene un pronóstico de alrededor de 2 años. Es por eso que hay que acelerar tanto con el tratamiento. Y la insuficiencia cardíaca empeora el pronóstico, por lo que
nos evita realizar el trasplante de células hematopoyéticas. Hasta acá, realmente el texto es bastante claro, es muy sencillo, pero como nos vamos a dar cuenta más adelante, no es tan fácil. Esta es una imagen del MIR, paciente con macroglosia. La mayoría de los pacientes con macroglosia suelen quejarse de que suelen morderse mucho la lengua. Y ahí podemos ver marcas de trauma. Esta es una imagen de cómo se ve el rojo Congo con luz polarizada de amiloidosis. Como se dan cuenta, no hay rojo por ningún lado, hay verde. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, porque si esta imagen se la preguntan, pues ya saben que pueden sospechar. Acá. Este es el algoritmo que nos da de diagnóstico el MIR. Es largo, es tedioso y aquí van a encontrar más cosas respecto a la clasificación, que suele ser pues lo más complicado de aprender. Sin embargo, yo creo que, digamos, en términos prácticos, lo más importante es pues obviamente saber manifestaciones, diagnóstico y tratamiento, y pues una que otra característica de la clasificación. Vamos a revisarlo, pero realmente es difícil. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Una biopsia con PAF, ¿listo? Grasa abdominal o biopsia rectal. Si es positiva, determinamos el tipo. El tipo puede ser la primaria, la secundaria o la familiar. La primaria, con el pico monoclonal en suero y en orina, y produce macroglosia. La secundaria suele asociarse mucho a síndrome nefrótico. Y es una inflamación crónica o una infección crónica, como hemos visto antes. Y la familiar, que acá es cuando empieza a sufrir, se clasifica en 4 tipos, que es la ATTR, que tiene la transtirretina mutante, y tiene la polineuropatía, con cardiomiopatía y opacidades vítreas. Bueno, en fin. La APOA1, que es la apolipoproteína A1 mutante y genera un trastorno renal, al igual que la AFib, que afecta el fibrinógeno y genera un trastorno renal también. Y la gelsolina A, que genera una neuropatía craneal. Como se dan cuenta, es un poquito tediosa la parte del final porque el resto de la clasificación se explica en el texto, pero supongo que lo hicieron así para no hacerlo tan largo. Sin embargo, pues a la larga, si lo repasan unas 2 o 3 veces, no es tan complicado. Si es negativa, hacemos una biopsia invasiva, que en este caso podemos utilizar tanto riñón como corazón como hígado, que son los órganos pues frecuentemente más afectados. Si es positiva, volvemos otra vez a esta parte de acá, determinamos el tipo, hacemos la clasificación y el manejo. Si es negativa, no requerimos más estudios. Y ya, esa es la amiloidosis. Entonces, pues nada, espero que les haya servido. Esta exposición, pues lo que les digo, no tiene muchas imágenes. Les recomendaría que las buscaran porque sí suelen preguntarlas bastante. Voy a tratar de traerles más imágenes la próxima vez que les haga video. Y en lo posible creo que van a ser mejor los videos con resumen que con diapositivas, porque la verdad es que las diapos me quitan muchísimo tiempo. Y ya. Entonces, pásenla bien. Recuerden lo que les expliqué porque esto lo preguntan mucho. Y nos estamos viendo.